Hola, buenas tardes. Mi nombre es Simón Díez. Yo soy el fundador de Honorato Bakehouse. Em, Primero que todo, una disculpa por no poder estar allá presencialmente, pero hay un par de razones importantes. Una es que acabo de ser papá por segunda vez, entonces todavía estoy como en mundo bebé. Em, Mi segundo hijo tiene apenas un mesecito de nacido. Y mi primer hijo cumple años este fin de semana, entonces estamos en función de ellos dos realmente. Pero no quería perder la oportunidad de contarles un poco sobre lo que hacemos y de aportar un poco a todo el evento y todo el espíritu del evento de hoy en general. Un poquito de mi historia para que entiendan cómo, cómo va la charla un poco. Yo de profesión soy filósofo, no soy panadero. Panadero soy autodidacta. Aprendí durante la pandemia leyendo, obsesionándome con el pan. Eh, pero realmente yo estudié fue filosofía. Entonces por eso esta charla tal vez va a sonar un poco más como académica de lo que podría parecer una charla de pan. Em, la preparé como preparaba mis clases anteriormente. Entonces es una charla que va a ser leída, pero espero que sea amena, que la disfruten. Y al final, si tienen preguntas, porfa no duden en escribirme a WhatsApp. Adri les puede pasar mi contacto sin problema. Eh, entonces hoy les voy a hablar sobre el pan de verdad. Y ya vamos a ver por qué el adjetivo es tan importante. Una mañana de mayo de 2020, en medio de la cuarentena más larga de toda la pandemia, probé por primera vez un pan de masa madre horneado por mis propias manos. La experiencia trastocó todo lo que hasta ese momento yo pensaba que era el pan. En mi mundo, el pan era el pan Bimbo que disfrutaba enormemente a mis 6 años embadurnándolo de mantequilla y remojándolo en mil. El pan eran las almojábanas que me calentaba mi papá al desayuno. El pan era la trenza esa de Delhi, que podía devorarla fría y sin necesidad de tajarla siquiera. El pan era el rollo jaldrado, que acompañaba mis desayunos en los típicos cafés de esquina bogotanos, mientras estudiaba filosofía en la universidad. El pan era algo que acompañaba comidas. Un elemento importante, sin embargo, secundario. El pan, el bueno, era suavecito, ligeramente dulce, blanco o amarillento, se comía frío y duraba poco. Entonces, ¿qué era esta bola gigante, con una corteza crujiente, pronunciada y de color caramelo profundo, con una miga húmeda y aromática, que olía a cerveza o a veces a yogur? Aún caliente, saqué una tajada como mejor pude, le unté mantequilla, le eché una pizca de sal marina y probé. De repente entendí. Esta era la primera vez en la vida que yo probaba el pan. Tenía 27 años y nunca hasta entonces había probado el pan. Mientras saboreaba, notaba contrastes. La corteza no sabía igual que la miga. A medida que masticaba y quedaba una pequeña acidez en el paladar, agradable y compleja. Está bien, dirán ustedes. Es una linda anécdota, pero ¿cómo vas a decir que nunca habías probado el pan hasta entonces? En este punto, no solo mi experiencia, sino toda la historia de la humanidad me apoya. Lo que nosotros los colombianos llamamos pan, en realidad pertenece a un género de la panadería que a nivel mundial se llama bollería. Los panes blancos, suaves, dulces y con alto contenido de grasa no son los panes que comían nuestros antepasados hace 16.000 años. La bollería debe su popularidad y su disponibilidad a la enorme industrialización propia del siglo XX. Sin harina blanca de trigo, leche, huevos, azúcar, grasas y levadura comercial, abundantes y baratos, no tendríamos cómo producir de forma masiva el estilo de pan que tanto amamos. El pan de verdad es harina de trigo, agua, sal y levadura. Este es el pan que encontramos en registros arqueológicos de hace decenas de miles de años. Este es el pan del antiguo Egipto, de Mesopotamia y del Imperio Romano.
Este es el pan que partió Jesucristo en la última cena y por el que pedimos en el Padre Nuestro. Este es el pan que llevó a la Revolución Francesa. Este es el pan que ha acompañado el surgimiento, el auge y la expansión de gran parte de la vida civilizada en el planeta. Así pues, no está de más dedicarle unas palabras a los ingredientes que lo componen. Trigo. Los trigales más antiguos del mundo se encuentran en Próximo y Medio Oriente. De allí se extendieron hasta convertirse en la segunda planta más cultivada de todo el planeta. Solo le gana el maíz. Independiente de la variedad, el grano de trigo está compuesto por el salvado, la cáscara dura que protege el exterior de la semilla, el germen o el embrión de la semilla y el endospermo, la parte más suave que sirve como la reserva energética de la semilla. Lo que conocemos como harina de trigo blanca es la harina resultante de una molienda que ha filtrado el salvado y el germen, mientras que la harina integral incorpora todas las partes del grano. Hasta el siglo XIX, la harina blanca era considerada un lujo digno de reyes. La mayoría de panes que se comían tenían un altísimo porcentaje de harina integral. Hoy en día, en cambio, la mayoría de panes que comemos son 100% harina blanca. Esto también nos habla de las capacidades nutritivas del pan, ya que la harina integral contiene minerales, grasas y proteínas que no están presentes en la harina blanca. No obstante, esos minerales, grasas y proteínas solo los podemos digerir y absorber si el pan ha fermentado. Agua. La magia ocurre al juntar trigo y agua. Solo en la presencia de agua se forma el gluten. Al entrar en contacto con el agua, el gluten desarrolla una estructura elástica, en virtud de la cual podemos atrapar los gases de la fermentación que nos dan un pan aireado, suave y esponjoso. Gracias le damos al gluten entonces. El agua también sirve como solvente para la sal y la levadura. El agua es necesaria para la fermentación, ya que se vuelve un medio líquido donde se dispersan fácilmente los microorganismos. El agua es responsable de la consistencia de la masa. Con la cantidad de agua se determina qué tan apretada es la miga, qué tan ligera es la corteza, qué tan suave o húmedo es el pan. La temperatura del agua es parte esencial de las condiciones de una buena fermentación. Sal. La historia conjunta de sal y trigo nos dice mucho sobre el estado de una civilización. La capacidad de tener al mismo tiempo trigo y sal en cantidades abundantes era determinante. El trigo podía llegar a ser el 50% de las calorías de una persona, mientras que la sal era fundamental como saborizante y conservante natural, no solo de pan, sino de todo tipo de alimentos. En nuestra experiencia moderna, vemos a la levadura como esas pepas secas que vienen en el tarrito de tapa roja que dice Levapan. A esta llamémosla levadura comercial. Realmente, la levadura es una especie de hongo que aparece en una multitud de alimentos, entre esos el trigo. Al entrar en contacto con el agua, las levaduras adormecidas que viven en el trigo se despiertan y comienzan lentamente a fermentar. A esta llamémosla levadura natural o masa madre. Tanto en su presentación comercial como natural, el efecto que buscamos con su uso es el mismo: aprovechar los gases y los sabores de la fermentación para transformar la harina de trigo en un alimento aireado, esponjoso, aromático y nutritivo. Días antes de poder probar ese primer bocado que cambió mi vida, tuve que hacer la mucho más aburridora tarea de crear un cultivo de levadura natural, es decir, una masa madre. Si mezclamos y dejamos fermentar agua y harina a temperatura ambiente, comenzarán a reproducirse y nacer varias cepas de levaduras y bacterias naturales. Si cada día les ofrecemos más alimento, es decir, agregamos más harina y más agua, esta cultura de levaduras y bacterias comenzará a fortalecerse. Después de unos 7 días de este proceso, tenemos una población lo suficientemente grande de levaduras y bacterias para comenzar a hacer pan consistentemente. Antiguamente, los panaderos guardaban esa cultura de levaduras y bacterias en un trozo grande de masa fermentada que utilizaban al día siguiente. De allí el nombre de masa madre, pues cada trozo guardado se convierte literalmente en progenitor del pan de mañana. A diferencia de la levadura comercial, la masa madre tiene levaduras naturales que son capaces de convivir y proliferar al lado de bacterias.
Mientras las levaduras comen azúcar y producen gases y alcoholes como consecuencia de su alimentación, las bacterias recortan las cadenas del almidón y producen ácido láctico, el mismo del yogur, y acético, el mismo del vinagre. Por esta razón, el pan hecho con masa madre puede decirse que ha sido previamente digerido por bacterias, lo cual lo vuelve más fácil de procesar para nuestro estómago. Ese mayo de 2020 también me di cuenta que deberíamos incluir un quinto ingrediente, el tiempo. Hasta hace unos 100 años, cualquier pan fermentado que se hubiera horneado en el mundo compartía una característica fundamental. Era muy demorado de hacer. De inicio a fin, hacer pan solía tomar todo un día. Amasar a mano lentamente, reposar durante horas la masa para que crezca una primera vez, formar los panes en pieza y a mano, reposarlos de nuevo durante horas para que crezcan una segunda vez, hornearlos largo y caliente para que desarrollen una corteza caramelizada que aporta sabor y conservación natural. Estamos hablando de un proceso de 8 a 12 horas. Todo ese tiempo se traducía en calidad de fermentación. Era una espera agradecida, pues gracias a esa espera podíamos disfrutar de un pan sabroso. La fermentación es una forma de cocinar. Así como cocinamos con agua al hervir, con fuego al azar, con tierra, al cubrir y calentar, así también podemos cocinar con aire, al fermentar. Transformamos materias primas en platos apetecibles y digeribles, solo que en vez de usar calor estamos usando microorganismos. La misma carne que podríamos comer cruda y que sería difícil de masticar y paladear, al comerla asada de repente la volvemos algo delicioso y fácil de masticar. El maíz, que en su estado crudo es indigerible para los humanos, al hervirlo con cal y agua lo volvemos la materia prima de tortillas y arepas que alimentan a millones. Asimismo pasa con el trigo. Siempre que comemos trigo sin fermentar, estamos comiendo trigo crudo. En galletas, tortas, hojaldres, panes industriales y panes artesanales por igual. En ese sentido, lo artesanal no es garantía de calidad. Muchos panes artesanales son afanados con técnicas muy similares a los industriales. En virtud de esta tendencia industrial a no fermentar el trigo, a inicios del siglo XX, el pan de verdad estuvo en riesgo de extinción. Mientras un panadero tradicional trabajaba entre 8 y 12 horas para producir 100 hogazas, las nuevas fábricas de pan lograban producir miles de panes en un día. A diferencia del panadero, que conoce cada parte de su oficio de inicio a fin, las nuevas fábricas empleaban no panaderos, sino operadores de máquinas. Máquinas para amasar, dividir, formar y hornear. El nuevo pan industrial auguraba un futuro de hiperabundancia. Nunca más sufriríamos de escasez de pan. Esta promesa ha sido cumplida, pero pensemos a qué costo. Las poblaciones que se alimentaban del pan industrial sufrían desnutrición. ¿Por qué? El pan era la mitad de su dieta, el 50% de sus calorías. Pasaron de consumir un pan de masa madre, integral, bien fermentado, horneado oscuro, nutricionalmente denso, a un pan industrial blanco, sin fermentación, horneado suave y nutricionalmente deficiente. La solución no fue volver a la forma histórica de hacer pan, sino agregarle químicamente vitaminas y minerales. De allí nace el trigo fortificado y el prototipo de pan Bimbo, que se esparcía por todo el mundo a mediados del siglo pasado. La moraleja es que solo el trigo fermentado, sea con masa madre, sea con poca levadura, produce un pan que podemos llamar con toda confianza pan de verdad. Ninguna cantidad de avena decorativa o de marketing saludable hará que un pan compense la falta de fermentación. Tal vez no se han dado cuenta de que a lo largo de la charla no he resaltado el pan de masa madre como una panacea. Me parece que nuestra cultura gastronómica hace demasiado énfasis en los ingredientes por encima de los procesos. Hoy en día muchas panaderías publicitan el uso de la masa madre, pero la masa madre como ingrediente no nos dice nada del proceso. Muchas veces la masa madre se mezcla con levadura. Esta combinación ha sido usada desde el siglo XIX por panaderos maestros para crear recetas de fermentación híbrida. Sin embargo, hoy en día, panaderos mucho menos maestros mezclan masa madre y levadura sin seguir las reglas que gobiernan su unión.
Solo funciona si usamos un gran porcentaje de masa madre y un pequeñísimo porcentaje de levadura. De lo contrario, anulamos todo el poder de la masa madre. Entonces, llamamos pan de masa madre a un pan cuya fermentación ha sido predominantemente natural, un pan donde la masa madre ha sido el principal agente leudante. Esta definición incluye panes de fermentación exclusiva con masa madre y panes de fermentación híbrida bien hecha. Esta definición también incluye toda la variedad de bollería que fermenta con masa madre, panecillos y croissants sobre todo. El uso de masa madre en repostería no es usual y no hace gran diferencia, de modo que las tortas, las galletas y los amasijos no llevan masa madre ni levadura comercial. La pregunta determinante entonces, para saber si estamos ante un buen pan, no es, pues, si es de masa madre o no, sino qué tan buena ha sido la fermentación. Por lo general, una buena indicación de esto es el tiempo. Un pan que de inicio a fin se demore menos de 3 horas ya es sospechoso. Otra buena indicación es el aspecto. Los panes de masa madre caramelizan mucho más profundo que los panes con levadura, de modo que una corteza bien oscura es una gran señal de un pan de calidad. Finalmente, el sabor nos revela los últimos detalles. Un pan hecho con levadura no debe oler ni saber a levadura. Esa es una señal de muy mala fermentación. Un pan hecho con masa madre, en cambio, sí debe oler ligeramente ácido, dado que eso es señal de una masa madre que ha madurado bien. Nuestra propuesta en Honorato Bakehouse es ofrecer panes de larga fermentación natural de muy alta calidad. Por eso horneamos fresco todos los días, trabajamos con cantidades de producción pequeñas y limitadas para garantizar la excelencia. Todos nuestros panes fermentan exclusivamente con masa madre, mientras que toda nuestra bollería usa la fermentación híbrida, combinando mucha masa madre y poca levadura. Estamos obsesionados con sacarle todo el provecho posible a la fermentación. Cada pan que horneamos lleva 3 días de trabajo. Primero fermentamos durante 20 horas la masa madre para crear una cultura potente. Luego fermentamos en bloque la masa del pan durante 3 horas. Lo formamos, lo reposamos 2 horas y lo llevamos a nevera. En nevera la masa de pan ya empieza baja de temperatura, lo que vuelve lenta la fermentación y complejiza el sabor. Al día siguiente, los panaderos llegan temprano a hornear las piezas. En total, estamos hablando de más de 40 horas de fermentación acumulada en cada pan. Este compromiso no es una evidencia de nuestra excepcionalidad, sino de nuestro deseo de volver a la tradición y a la norma histórica del buen y verdadero pan. Un pan hecho para alimentar. No cae pesado, tiene buena conservación natural, tiene altos porcentajes de harina integral, es saciador y por supuesto es sabroso. Un pan hecho por manos de artesanos habilidosos, que conocen de inicio a fin el proceso. Un pan hecho respetando los tiempos de su buena elaboración. No afanamos nada, antes procuramos hacerlo más despacio. Un pan hecho con altos y variables porcentajes de harinas integrales, como trigo integral de grano entero, trigo colombiano molido en piedra de Boyacá y centeno canadiense lleno de sabor. Un pan que se hornea cada día y se vende cada día. Espero que después de esta charla puedan apreciar un poco más ese milagro cotidiano de transformar harina, agua, sal y levadura en un alimento increíble, crujiente, caramelizado, húmedo, aromático, intenso, ácido, esponjoso, versátil y llenador. Muchas gracias por su tiempo y su escucha. Esperamos verlos prontos en nuestra panadería y acá estoy a su disposición para responder cualquier pregunta que tengan.
Una última cosita. Este es nuestro Instagram, @honoratobakehouse, para que nos sigan y chismoseen lo que hacemos. Eh, Muchas gracias de nuevo. Gracias a Adri por la invitación. Y espero que terminen de pasar muy rico hoy. Chao.